La charla inaugural se titula La energía como instrumento de desarrollo. El experto internacional que ya tenemos listo para iniciar la charla es el señor Artur Muhammad, quien es representante para Latinoamérica de Wärtsilä, Finlandia. Él es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido responsable de las operaciones de Wärtsilä en Perú como Country Managing Director y desde hace 4 años. También ha estado desarrollando proyectos de generación y almacenamiento de energía en Perú y Latinoamérica. Le doy los muy buenos días, don Artur. Gracias por acompañarnos en este primer día del Congreso y pues inaugurando este evento. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Tatiana. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por este espacio y listo a compartir con ustedes un poco de lo que nosotros como una empresa proveedora de tecnología para la generación de electricidad pone sobre la mesa a los países y a la comunidad en general para poder desarrollarse a través generar desarrollo sostenible a través de la tecnología. Para hacer un resumen rápido de qué es lo que vamos a ver en esta presentación, es cómo con la tecnología existente hoy en el mundo y en Latinoamérica, podemos aprovechar las fuentes renovables al máximo sin descuidar el presente. Ese es básicamente el mensaje de la presentación, ¿no? Que no necesitamos hipotecar el presente para poder tener energía 100% renovable en un futuro corto. Podemos empezar desde ahora a tener una energía limpia, energía barata, utilizando la tecnología que ya existe y que podemos incorporar en una matriz energética que sea resiliente, una palabra que hemos vuelto a aprender este último año de pandemia, que soporte giros inesperados, y que le aporte valor al consumidor final de la energía, que es lo importante. Las energías renovables son muy importantes porque no contaminan, y también se puede tener una matriz energética renovable que le dé al usuario final una energía, además de limpia, económicamente competitiva, ¿no? Y es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Como les decían al inicio, yo soy Artur Muhammad, soy responsable de Wärtsilä para Perú y desarrollador de negocios de Wärtsilä para Centroamérica. Nosotros somos una compañía integradora de sistemas de energía. Empezamos, y ahora lo verán en la presentación, iniciamos haciendo plantas de generación térmica que queman combustible fósil, ¿no? Petróleo, en su momento diésel, etc. Tenemos esa tecnología, pero en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta de cómo la tecnología también migra a opciones más limpias, y en ese sentido hemos desarrollado no solamente las mismas centrales térmicas que queman combustible no fósil, sino también almacenamiento de energía en baterías de litio. Lo vamos a ver en un momento. Lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuál es el gran dilema que enfrentamos hoy, ¿no? No solamente como la industria, sino como planeta, es buscamos la tecnología perfecta para poder generar energía a precios competitivos y que no contaminen, ¿no? Entonces, debemos aceptar que los precios de la energía suban innecesariamente solamente con el pretexto de que se vuelvan 100% renovables, o hay un mix óptimo que permita un costo de energía competitivo, tanto para la industria como para los competidores y para el país en general, porque la energía es el principal insumo para muchas de las industrias. Eso significa que si tienen un insumo competitivo van a poder exportar a precios competitivos. En este momento hay una vorágine disruptiva de tecnología que ha hecho que muchas tecnologías tengan precios realmente muy competitivos. Estamos hablando de la energía solar y la energía eólica. Y el almacenamiento de energía en baterías está también teniendo un decremento en sus costos bastante importante y exponencial. En un futuro corto tendrán también costos de inversión bastante competitivos. Pero inclusive así hay
digamos que características intrínsecas de cada tipo de generación que las hacen necesitar de otro tipo de tecnología para que la matriz energética de un país pueda ser competitiva. Evidentemente la energía solar es muy competitiva hoy, pero igual de evidente es que en la noche no hay sol. Y la energía eólica también es muy competitiva, pero no siempre hay la misma cantidad de viento y no está disponible en todo el territorio, depende mucho del clima. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos una red que compense estas intermitencias de la manera más eficiente y más flexible posible, ¿no? Ya sea con una batería de litio o con centrales térmicas que estén de respaldo y que generen electricidad, generen energía cuando no están disponibles las energías renovables. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el mercado de energía global que se aplica tanto a Costa Rica, a Centroamérica y a la mayoría de países? La realidad que vemos y qué es lo que vemos para un futuro no tan lejano es que primero las energías renovables son cada vez más baratas, eso es un hecho. Que hay un punto de inflexión en el cual la capacidad de generación térmica tradicional, es decir, los ciclos combinados grandes, estas turbinas gigantes en un solo punto que tienen una muy alta eficiencia, pero las prendes y no las puedes volver a apagar porque son inflexibles. Ese tipo de generación térmica también está saliendo del mercado y le está siendo reemplazada por una generación flexible. ¿Que quema el combustible? Sí, solo sí, es la opción más económica. Es decir, si tenemos disponible energía solar o energía eólica, la planta térmica se para. Y cuando no exista energía renovable disponible o las baterías de litio estén completamente descargadas, en ese momento ingresa la generación térmica flexible. Que vemos también que la nueva carga base de generación, la conocida como carga base en los mercados de generación antiguos, que era o la hidro, si es las hidroeléctricas grandes, si es un país con recursos hidroeléctricos, o la generación térmica en ciclos combinados que corren también en base, va a dejar ese espacio para la energía renovable. Y la única característica que necesita ser compensada de las renovables es esta incertidumbre de su presencia en la red. Y eso se logra, como les decía, con un respaldo en baterías y un respaldo en capacidad térmica flexible. Para esta capacidad térmica flexible, el mejor combustible es el gas natural. Primero, porque es el más limpio, y segundo, porque es el que le da a la tecnología esta flexibilidad de entrar y salir de la red sin aumentar sin disminuir, perdón, su eficiencia, ni impactar en las horas de mantenimiento de la central, ¿no? ¿Cuáles son los impulsores que vemos hoy en la transición energética? Como les decía hace un momento, rápido descenso del costo de las renovables, vehículos eléctricos y calefacción eléctrica, la descarbonización, que vamos a verlas también en un par de slides adelante. Esta generación térmica flexible que las comenté hace un momento no está no es excluyente a la decarbonización. ¿Por qué? Porque estas mismas centrales térmicas flexibles que pueden hoy usar gas natural porque es el combustible disponible más económico, podrán usar en un futuro hidrógeno verde, podrán usar en un futuro metano sintético, sintetizado a través de la energía renovable. Estos nuevos combustibles que no son fósiles, son hidrocarburos, pero no son fósiles y son sintetizados en función al excedente de energía renovable. Que vemos también, vemos que el almacenamiento de energía es ya accesible tanto para industrias, a lo que nosotros denominamos behind the meter, es decir, detrás del medidor eléctrico, y también a manera de almacenamiento a escala de red, a nivel de utility. La descentralización y la generación distribuida cobran un rol muy importante, ¿no? Es decir, en muchos casos, para ponerles un ejemplo de lo que tenemos en Perú, que tenemos gas natural, que una industria genere con gas donde tienen un gaseoducto disponible es muchísimo más eficiente
que traer energía desde otro lado del país a través de una línea de transmisión, así esa energía venga de una hidráulica. ¿Por qué? Porque hay pérdidas en las líneas de transmisión, hay congestión, y no se le da confiabilidad a la red, ¿no? Entonces, y esto nosotros como Wärtsilä lo podemos incluso modelar a nivel país y poder identificar dónde y cuándo se necesitan ir agregando puntos de generación distribuida, y siempre utilizando, o mejor dicho, siempre optimizando lo que al país y a la industria nacional le conviene más, que es un costo competitivo y una disminución de las emisiones de carbono al máximo, ¿no? También vemos evidentemente una digitalización que va a permitir no solamente la utilización de información y de Big Data en tiempo real, sino también que los consumidores pasen a ser prosumidores, ¿no? Productores porque tienen paneles solares propios o autogeneración, generación de cogeneración, es decir, el proceso industrial como una textil, por ejemplo, utiliza vapor, agua caliente, o si necesitan cogenerar frío para sus sistemas de aire acondicionado con chiles de absorción. Todos estos prosumidores que en algún momento del día o de la semana generan y en otro momento consumen, este tipo de prosumidor está tomando cada vez más participación en el mercado, ¿no? Evidentemente el mercado va a tener acceso irrestricto ya a financiamiento preferente gracias a bonos de carbono y a financiamiento especial y específico para energía verde. Y cada vez vemos más aumento de el aumento de la resistencia de la opinión pública hacia los combustibles fósiles, ¿no? Que es algo innegable. Acá podemos ver cómo ha disminuido el LSOE. Para los que no están familiarizados con el término, es el costo de la energía de dólar por megavatio hora, el costo levelizado de energía, exactamente. Y vemos acá comparamos tres tecnologías, ¿no? El CCT es un ciclo combinado convencional, una térmica convencional, y por debajo pueden ver a la solar y a la eólica. Y podemos ver cómo actualmente ya son definitivamente más económicos, y en el futuro, al 2050, también van a ser bastante más económicos. Sin embargo, esto genera un mercado de servicios auxiliares o servicios complementarios para poder compensar las características de intermitencia que puedan tener las renovables, ¿no? O de no estar disponibles en algún punto de la red nacional. Este es un ejemplo de Reino Unido y de China. Acá también podemos ver cómo van a aumentar hasta el 2050 las nuevas inversiones en generación renovable, tanto solar como eólica. Acá vemos una comparación del 2019 al 2050 de la matriz energética. Podemos ver a la izquierda las tecnologías tradicionales, carbón, gas, nuclear, hidro convencional, versus las nuevas tecnologías, están en 80-20. Y para el 2050, y la matriz era casi a la inversa, 65 de nuevas tecnologías y 35 de las tecnologías tradicionales o inflexibles. Acá podemos ver el cambio esta es una famosa curva de Pato, le dicen en algunos casos. Esta es cómo se consume la electricidad o la energía eléctrica durante las 24 horas del día, ¿no? Empieza a las 12 a las 0 horas. Normalmente las cargas máximas están entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y luego vuelven a bajar, ¿no? Y por debajo tenemos el baseload, que es la línea naranja es el consumo o la demanda, y el área bajo la curva es cómo la red alimenta esa demanda. La alimenta con carga base, la alimenta con carga intermedia y con carga máxima o centrales que entran y salen de la red. Esto es lo convencional, lo que teníamos hasta hace 4 o 5 años. Con el ingreso de la solar tenemos esta primera modificación del despacho. Y con el ingreso de la eólica tenemos esta segunda modificación. Evidentemente son curvas aproximadas, dependen mucho de la geografía y del caso particular, pero se aproximan bastante, es un promedio bastante acertado. Entonces tenemos eólica disponible en el área azul oscura y solar disponible en el área naranja.
como les decía, es la intermitencia la intermitencia de las renovables no puede ser predicha, tiene que estar, se tiene que compensar de alguna manera. A continuación vemos cómo se compensa la carga térmica. Un segundo, por favor. ¿Cómo compensamos esta intermitencia de las renovables para permitirles? O sea, ¿por qué es que tenemos que compensarlas? Porque necesitamos permitir que ingresen y que despachen, y que despachen a voluntad. Para poderla compensar necesitamos tener una tecnología que vuelva estas dos curvas de nuevo a la línea recta del área celeste anterior. Y eso se logra compensando esta área faltante con generación flexible, ¿no? ¿Por qué es que se necesita? Para poder permitir la mayor penetración de la energía solar. Y esto lo vamos a ver con números en un momento. Acá vemos otra comparación de qué es lo que tenía Alemania como despacho de energía y qué es lo que va a tener para el 2030. Como pueden ver, todas las líneas de carga base que tenían, la de carbón y la de generación a gas, y la nuclear por temas geopolíticos las han sacado de su matriz energética, pero las que quedaban en base, todas para el 2030 van a estar cruzadas necesariamente por la energía renovable. ¿Eso qué significa? Que esta carga base ya no va a correr siempre, sino va a tener que estar compensada para cubrir los picos de demanda. En conclusión, para poder tener un futuro de energía 100% renovable, se necesita tener una matriz energética diversa. No solamente 100% térmica, ni 100% hidráulica, ni 100% solar, ni 100% eólica. Es necesario tener una matriz combinada que seleccione el recurso óptimo en el momento adecuado para que se le pueda dar el costo más competitivo a la industria y a los consumidores nacionales. Y además de eso, tiene que ser evidentemente rentable para los inversionistas y evidentemente fiable para poder tener una seguridad energética como nación y también como industria. ¿Cuáles son los bloques que nosotros utilizamos para lograr llegar a tener un sistema de energía integrado y resiliente? Centrales de energía con motor, que son centrales flexibles, es decir, pueden hacerle el seguimiento a la solar si es que es necesario, y si le pueden hacer el seguimiento de compensación a la eólica si es que es necesario. Pueden estar esperando a que haya un evento climático inesperado y arrancar para poder tener seguridad energética. Pueden hacer cogeneración en industria para poder tener vapor y llegar a eficiencias de 80-90%, que terminan siendo más eficientes que una renovable. Y tenemos también el almacenamiento de energía en baterías de litio, que es primordial no solamente para no desperdiciar los excedentes de las renovables, como les decía al principio, las renovables están o no están, no a voluntad del ser humano, sino a voluntad del clima y de la naturaleza. Y si las tenemos presentes y no tenemos demanda, ese excedente, para no ser desperdiciado, tiene que ir sí o sí a un almacenamiento en baterías. Vemos las energías renovables, como les dije al principio, como la nueva carga base, y al gas natural como el combustible de transición. ¿Por qué el gas natural? Primero, porque es barato. Segundo, porque es fácil de transportar y de almacenar. Y tercero, y muy importante, porque es un combustible similar al combustible carbono neutral que se va a producir en un futuro cercano. Es decir, la misma central que quema gas natural
podrá quemar hidrógeno verde y podrá quemar gas sintético en los próximos, bueno, con los cambios disruptivos de tecnología, yo estimo que en los próximos 5, máximo 10 años, estaremos ya con el hidrógeno y con el metano sintético dentro de nuestra matriz energética, incluso en Latinoamérica. Entonces, estas centrales ultra flexibles que compensan la intermitencia de las renovables podrán ser la misma central, podrá ser utilizada con los nuevos combustibles carbono neutrales que vienen en el futuro. ¿Qué hacer hoy, no? Para no tratar de inventar la bombilla en la oscuridad? Necesitamos necesariamente equilibrar toda la tecnología que tenemos para poder utilizarla en el momento donde sea más competitiva, ¿no? Y poder potenciar la energía renovable teniendo respaldo de la red. Eso es algo que se ha estudiado y podemos verlo incluso con ejemplos prácticos como el que vemos a continuación. En Australia tenían 1000 megas de capacidad instalada de generación a carbón completamente inflexible. Es una caldera que quema carbón, genera vapor, mueve una turbina y genera electricidad. Esa era la generación de estos 1000 megas. Completamente inflexible porque esa central no se podía parar, era demasiado caro y demasiado riesgoso para la operación pararla y volverla a arrancar, así que estaba prendida al 100% del tiempo. Eso le daba a la red australiana un costo levelizado de energía, un dólar por megavatio hora aproximado de 106. Quiero que vean estos dos números y los tengan en mente. 1000 megas de capacidad instalada, costo $106 el megavatio hora. La transición que hizo Australia logró el cambio hacia las energías renovables, instalando 1600 megas, ojo, de 1000 a 1600 megas de energía renovable. ¿Por qué? Porque como vimos hace un momento, la intermitencia y el no estar presentes el 100% del tiempo hace que necesites sobreinstalar energía renovable, lo normal. También pusieron 250 megas de almacenamiento en baterías de litio y 750 megas de producción térmica flexible. Sumando esto, tenemos que pasaron como capacidad instalada de 1000 megas a 2600 megas, más del doble. Pero redujeron su costo levelizado de energía de 106 a 83. Y además de lo inmediato, que es el costo más barato de la energía para el usuario, también tenían los beneficios evidentes de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera considerable. Esta diapositiva es un ejemplo del plan que tiene Alemania. Alemania tenía, hasta antes de las renovables, un costo levelizado más o menos de energía de 69 euros por megavatio hora, y tenían instalados térmicas a carbón y nuclear, ¿no? Luego han dado un paso hacia tener el 76% de energías renovables. El estudio que han hecho ellos ha sido un estudio en el que compara tener o no tener capacidad térmica flexible. En este caso, podemos ver, si nos adelantamos un poquito, pueden ver acá a la esquina inferior derecha, ese es el escenario sin generación flexible, térmica flexible. Tienen solo solar, solo eólicas y almacenamiento en baterías. Y noten también la capacidad instalada, tienen que sobreinstalar muchísimo, y su costo de energía de un sistema en el cual solamente tienes eólico, solar y baterías es de 122 euros por megavatio hora. En cambio, si tienes una generación de energía térmica flexible que compense las renovables y que también almacene energía en baterías, su costo levelizado de energía baja a 46, ¿no? De 122 a 46. Y en el caso de que quieran llegar a usar 100% renovables, con esta misma lógica, se instalan, y lo vamos a ver dentro de un momento, se instalan también centrales térmicas flexibles que ya no usarán el gas natural en este momento, cuando llegue el momento del 100% renovables, sino utilizarán combustibles sintéticos o hidrógeno verde, ¿no? Haciendo esta operación cero carbono neutral
manteniendo la flexibilidad de las térmicas, utilizando combustibles carbono neutrales y no necesitando la sobreinstalación de renovables. Como pueden ver, acá tienes 475 megas de eólica, 58 de solar, 287 de megavatios hora de batería, ¿no? Mucho menos de lo que tendrías si no tienes un respaldo flexible de térmicas. ¿Cómo funciona esto? En un día normal, un día soleado, tenemos que el viento sopla, las energías renovables están alimentando a la ciudad, se están cargando las baterías y se están creando combustibles sintéticos en plantas de conversión en en electrolizadores o en plantas de captación de CO2 para hacer combustible sintético. Esto es un día normal. Tienes a la hidro, tienes las solares alimentando a la ciudad, cargando baterías y y sintetizando combustible o hidrógeno. Y tienes a la hidro, que también es una renovable, una hidro de gran escala, la convencional, también alimentando a la ciudad. ¿Qué sucede luego? Tenemos que en la noche, evidentemente las baterías ya están completamente cargadas, el viento puede ser todavía fuerte, pero no tienes energía solar. En este caso la ciudad se alimenta de las baterías, de la eólica y de la hidro, que la hidro no es generación en base, ¿no? ¿Qué sucede si tienes un evento meteorológico corto? Si tienes un evento meteorológico, puede ser que las baterías se agoten de suministrar energía a la ciudad. Es un día tranquilo y lluvioso, es decir, no tienes sol y no tienes viento. ¿Qué necesitas? Necesitas el respaldo de una térmica flexible, que hoy puede quemar gas natural, que es el combustible más económico y más limpio que tenemos, pero que en un futuro cercano esta misma central quemaría o hidrógeno o gas sintético. ¿Qué sucede en un evento meteorológico prolongado? Algo como el evento que sucedió en Texas hace poco, que tuvieron un blackout por una tormenta, por una ola de frío. En la noche, donde no tienes baterías, solamente tienes viento y tienes bastante tiempo sin alimentar ni a las baterías ni a la conversión de combustible sintético, te queda como backup la generación flexible, ¿no? Para poder mantener la estabilidad del sistema. Perdón. Acá está. Esta es una diapositiva también muy interesante. Acá podemos ver la comparación entre la demanda, es decir, cuánto consume el país de energía, es la línea punteada naranja, y cuál es la capacidad instalada necesaria para poder atender esta demanda. Si hablamos de los viejos tiempos, digamos, de la generación convencional, con que la capacidad de planta de generación térmica o hidráulica coincida con la máxima demanda, estábamos bien, ¿no? Tenía una hidro supongamos que el país la carga sea de 500 megas, tenemos una hidro de 250 y una térmica de 250, que si se requiere se prende, si no se requiere no se prende. Pero tienes la capacidad de 500 y tu máxima demanda de 500. Calzó, listo, no es necesario pensar más. Y puedes tener un poquito de generación distribuida para algunos casos específicos donde se necesite algo de flexibilidad por tema de congestión en transmisión, etc., ¿no? Ahora, ¿qué sucede si a este sistema tú le incluyes renovables? Para incluirle el 20% del consumo de renovables, necesitas duplicar la capacidad, tener la capacidad, tener la capacidad de renovables de una vez, o sea, estos 500 megas en renovables, y como respaldo necesitas tener por lo menos 250 de generación flexible y 250 de almacenamiento, un poquito de almacenamiento en batería, y 250 todavía puede ser generación en base tradicional, ¿no? Esta inflexible generation. Si queremos dar un paso más y llegar al 80% de renovables, si queremos dar un paso más y llegar al 80% de renovables, avanzo un poquito más rápido para poder concluir mi idea, necesitamos 4 veces la capacidad, 4 veces la demanda del país en base instalada de renovables,
una vez la demanda del país en generación flexible y 3 veces la demanda en almacenamiento en litio. Y para llegar al 100%, estos son los números. 5 veces en renovables, una vez en generación flexible y 4 veces en almacenamiento. Pero, ojo, está hecho los cálculos, en cualquier escenario siempre se va a tener esto de acá, que incluso teniendo sobreinstalación para poder tener seguridad energética, los costos levelizados de energía van a ser menores. ¿Por qué? Porque evidentemente toda la generación renovable y las baterías no consumen combustible, ¿no? Que es un costo operativo altísimo, ¿no? Y esa es la forma en la cual nosotros hemos estudiado que se puede llegar a la generación 100% renovable sin detrimento de una generación económica y competitiva, ¿no? Esta es mi última diapositiva, donde podemos ver las tecnologías y cada uno de los bloques tecnológicos que nosotros identificamos y cuál será su papel en función al porcentaje de penetración de las renovables, ¿no? Como pueden ver, la generación inflexible o tradicional deja de tener un rol a partir del 20% de penetración de las renovables. Las energías renovables pasaron de ser costosas y poco financiables a ser la nueva carga base y completamente económica. Y el último paso que tienen pendientes las renovables es, con los excedentes de la generación renovable, poder sintetizar combustibles carbono neutrales e hidrógeno para poder tener esta compensación a través de térmicas flexibles. Luego tenemos la generación flexible, que ya la vimos. Hasta el momento funciona con gas natural. Esa misma generación flexible podrá funcionar con gas sintético, biogás, combustibles líquidos sintéticos o incluso hidrógeno en un futuro cercano. Y el almacenamiento de energía, que también toma un papel preponderante porque ya es posible hacer instalaciones de almacenamiento de energía a nivel red nacional, no solamente para servicios complementarios, sino también como almacenamiento y respaldo que dé seguridad energética. Bueno, esa es mi presentación. Quedo abierto a las preguntas que tengan bien hacer. Muchas gracias.